Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de Isabela. En este vídeo haremos las flores medianas y pequeñas, las que llevan el resto de la ropa. Haremos también los zapatos y a ver si nos da tiempo de empezar a bordar su carita. Así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hacer primero las flores medianas. Aquí ya tengo algunas hechas. Yo voy a hacer, os las enseño así para que sepáis los colores. Voy a hacer dos de este color, rosita más claro, es casi un naranjita suave. Dos de rosita más fuerte y voy a hacer dos de azul, me falta una. Esto para las medianas. Entonces vamos a comenzar haciendo un anillo mágico con el hilo de bordar de color blanco. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Lo hacemos con el gancho de 1,75, igual que hasta ahora. Cerramos el anillo después de que hagamos los 6 puntos. Y ahora aquí en el primer punto del anillo mágico nos vamos a unir con un punto deslizado, una cadena, y ahí ya podemos cortar la hebra, ya tenemos el centro de la flor. Y ahora con el color que vayáis a utilizar, nos vamos a enganchar en cualquiera de los puntos del anillo mágico. Yo la voy a hacer en azul, que es la que me queda. Ahí nos vamos a unir. Y vamos a comenzar levantando una cadena. Y ahí mismo, donde nos hemos unido, vamos a hacer 2 medios puntos altos. Entonces ahí mismo hacemos uno. Y de nuevo otro. Hacemos ahora una cadena. Y ahí mismo, donde estamos haciendo los medios puntos altos y donde nos hemos unido, ahí cerramos con un deslizado. Y ahora nos vamos a pasar al otro punto haciendo un punto deslizado. Y esto es lo que vamos a hacer alrededor para que se nos queden 6 pétalos así. Ahí estamos con un deslizado, vamos a hacer una cadena y ahí mismo es donde vamos a hacer 2 medios puntos altos. 1 y 2. Hacemos una cadena y ahí mismo nos unimos con un punto deslizado. Ya tenemos 2 pétalos y ahora nos pasamos al siguiente punto haciendo un punto deslizado y volvemos a hacer lo mismo, una cadena, 2 medios puntos altos en ese mismo punto, 1 y 2 y una cadena y nos volvemos a unir ahí mismo. Y como tenemos 6 puntos en el anillo mágico, nos quedarán 6 pétalos. Y así serían las flores medianas. Yo de estas he hecho un total de 6, las que os había enseñado antes y esta. Son 2 de cada color, vosotros hacer las que os gusten, las que queráis. Y se las vamos a colocar en la parte de la mitad de la falda, siempre hacia la izquierda de la muñeca. Vamos haciendo como de abajo hacia arriba subiendo, y aquí igual vamos a colocar desde esta esquinita subiendo hacia la otra esquinita, hacia la izquierda, y vais poniendo por ahí las flores, las vais cosiendo como más os gusten. Y ahora vamos a hacer las flores pequeñas que van en la parte esta de arriba del vestido, de donde va su cuerpito y el primer volante. Son un poquito más pequeñas que las medianas, ¿vale? Tampoco hay mucha diferencia, pero bueno, si se nota algo y entonces, bueno, se las vamos a poner por ahí. Se las hacéis también de los colores que queráis y con el hilo de bordar. Ahora os digo cómo. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico de nuevo hacemos 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y en el primer punto del anillo mágico, ahí nos vamos a unir con un punto deslizado. A ver si puedo. Ahí. Y ya podemos cortar la hebra, ya tenemos el centro de la flor. Ahora con el color que queráis nos vamos a unir en cualquier punto del anillo mágico. Ahí nos unimos, hacemos una cadena y vamos a hacer un punto puff de 3 hebras. Entonces tomamos hebra, nos metemos en ese mismo punto donde nos hemos unido, ahí, y traemos hebra hacia nosotros. Y aquí tenemos una. Volvemos a tomar hebra sin cerrar. Nos volvemos a meter en ese punto, traemos hebra y ya tenemos 2.
Y por último tomamos hebra, nos volvemos a meter en ese mismo punto y traemos hebra. Y ya tenemos 3. Ahora cerramos, tomamos hebra y lo pasamos por dentro de todas estas hebras y cerramos. Y aquí hacemos una cadena y nos volvemos a unir ahí mismo, donde hemos hecho el punto puff, con un punto deslizado. Y así es como se quedaría el pétalo. Ahora vamos al siguiente punto. Hacemos un deslizado y ahí estamos en el siguiente punto para hacer el pétalo. Lo vuelvo a repetir por si no se ha visto bien. Entonces estamos en el punto, vamos a levantar una cadena y hacemos el punto puff de 3 hebras. Tomamos hebra, nos metemos en el punto y traemos hebra. Sin cerrar de nuevo, tomamos hebra, nos metemos en el punto y volvemos a traer hebra. Y ya van 2. Y de nuevo tomamos hebra, nos volvemos a meter en el punto y traemos hebra y van 3. Ahora tomamos hebra y la pasamos por dentro de todas estas hebras que tenemos aquí. Ahora cerramos, hacemos una cadena y nos volvemos a unir ahí mismo donde hemos hecho el punto puff, haciendo un punto deslizado. Y para hacer el siguiente pétalo nos pasamos al siguiente punto del anillo mágico haciendo un punto deslizado. Y así vamos haciendo alrededor. Será una flor de 6 pétalos porque tenemos 6 puntos en el anillo mágico y así es como se queda. Así quedan ya las flores pequeñas colocadas. Yo solamente he hecho 4, 2 de los colores más claritos que tengo. Y ahora vamos a hacer los zapatos. Vamos a comenzar haciendo la suela. Entonces con el color beige, que yo había tomado un color beige para hacer la suela, vosotros podéis tomar el color que os guste, pero bueno, con el color beige vamos a empezar haciendo 8 cadenas. Después de las 8 cadenas nos vamos a regresar haciendo un aumento en la primera cadena. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada cadena. Y en la última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora por el otro lado de las cadenas vamos a hacer 5 puntos bajos. Y en el último punto vamos a hacer un aumento. Y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a comenzar haciendo 2 aumentos. Después de los 2 aumentos vamos a hacer 5 puntos bajos. Luego de los 5 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos, un aumento en cada punto. Después de los 4 aumentos hacemos 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos vamos a hacer 2 aumentos en los 2 últimos puntos que nos quedan. Y terminamos la vuelta con un total de 26 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo un punto bajo y a continuación un aumento. Y volvemos a repetir un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. Después de los 5 puntos bajos vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto un punto bajo. En el siguiente un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. En el siguiente punto un aumento. En el siguiente un punto bajo. Y en el siguiente un aumento. Ahora hacemos 5 puntos bajos, uno en cada punto. Y ahora vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto un punto bajo. En el siguiente un aumento. Y en el último un punto bajo. Ahora nos unimos en el siguiente punto haciendo un punto deslizado, una cadena y ahí ya podemos cortar. Hacemos otra suela igual, así tenemos las 2 suelas y ahora las vamos a unir. No os había dicho que en la última vuelta terminamos con un total de 34 puntos, por si los queréis contar. Ahora las vamos a unir enfrentando las 2 caras más feas, ¿vale? Las que están hacia la parte de dentro, estas quedan más bonitas, van hacia la parte de fuera. Nos vamos a meter en un punto de la suela
y en el punto contiguo de la otra suela, el que queda así parejito. Vamos a tomar hebra y ahí traemos hebra hacia nosotros. Y ahora vamos a empezar a unir haciendo punto deslizado por todos los puntos de la suela. Entonces vamos al siguiente punto de esta primera suela y tomamos también el siguiente punto de la otra suela. Ahí nos metemos, tomamos la hebra y la pasamos así por el centro. Hacemos lo mismo, vamos al siguiente punto de esta suela y al siguiente de la otra suela. Tomamos hebra, lo pasamos por entre las dos suelas y ahora por el centro del punto. Y así vamos cerrando haciendo punto deslizado. Tendríamos que tener un total de 34 puntos deslizados alrededor de la suela, que son los que hay. Y así se queda la suela para el zapatito. Tenéis que hacer otras dos igual y unirlas de la misma manera. Y ahora, para hacer el zapato, vamos a tomar la suela. La parte de arriba de la suela es donde se ven las cadenas, así, por donde hemos cerrado. Fijaros, a ver si lo puedo enseñar bien. Por aquí se ven bien las cadenas, así hacia arriba. Esta es la parte de arriba. Por aquí, fijaros que no se ven, que se queda como un nudito, así. Entonces esa es la de abajo. Vamos a sacar por la parte del frente 18 puntos. Entonces, para que nos queden bien en el medio, vamos a contar desde el punto central 9 puntos hacia nuestra derecha. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí nos vamos a unir tomando solamente la hebra que está por la parte de dentro. En vez de tomar el punto completo, en vez de tomar las dos hebras, vamos a tomar solo la que está hacia la parte de dentro. Y nos vamos a unir con el color morado más oscuro. Si os acordáis, los zapatos llevaban dos tonos de lila, un morado y un lila. Aquí os los voy a enseñar en esta otra muñequita. Por detrás lleva el mismo lila que en su falda, que en su vestido, y por delante es un tono morado más oscuro, el mismo que he utilizado para estas flores. Entonces nos vamos a unir con el morado más oscuro, hacemos una cadena y ahí mismo donde nos hemos unido es donde vamos a hacer el primer punto bajo. Y tenemos que ir sacando 18 puntos bajos, uno en cada hebra, tejemos por la hebra que está por la parte de adentro y así vamos hasta tener los 18. Al llegar al final vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y en la vuelta esta número 2 vamos a hacer 9 disminuciones de punto alto. Entonces tomamos hebra, aquí en el primer punto traemos hebra y vamos a pasar la hebra por los dos primeros. Así, nos quedan ahí dos hebras. Volvemos a tomar hebra y en el siguiente punto tomamos hebra y aquí ya pasamos los dos primeros y luego los tres que quedan. Y ahí está la disminución de punto alto. Volvemos a repetir. Tomamos hebra, vamos al siguiente punto, traemos hebra hacia nosotros, tomamos hebra y la pasamos por los dos primeros. Y nos quedan en el ganchito dos hebras. Ahora tomamos hebra, vamos al siguiente punto, traemos hebra hacia nosotros, volvemos a tomar hebra y cerramos los dos primeros. Y ahora tomamos hebra y cerramos los otros tres. Y así es como vamos alrededor haciendo las 9 disminuciones de punto alto. Al llegar al final hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer una disminución de punto alto. Hacemos lo mismo, nos metemos ahí, cerramos dos, tomamos hebra, vamos al siguiente punto, cerramos dos y ahora los otros tres. Volvemos a repetir una disminución de punto alto. Ahí está. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto normal. Y ahora vamos a hacer dos disminuciones de punto alto. Aquí hacemos una. Y en los dos últimos puntos que nos quedan, hacemos otra. Hacemos una cadena y ahora nos vamos a unir en la otra esquinita, así, vamos a saltar todo este arco y vamos a ir hacia el primer punto de aquí y nos unimos con un punto bajo. Ahí hacemos un punto bajo, una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra. Y así está finalizada la parte de delante del zapato y ahora vamos a hacer la parte de atrás. Tenemos que sacar
en la parte de atrás un total de 9 puntos, entonces desde la mitad vamos a contar 4 o 5 puntos hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, vamos a contar así 4. De un lado quedarán 4 y del otro quedarán 5, pero bueno, más o menos. Y con el color lila más clarito, con el mismo de la ropa, ahí nos vamos a unir. Hacemos una cadena, nos unimos por la parte de la hebra de dentro, ¿vale? Que no lo he dicho, pero en vez de tomar el punto completo, solamente la hebra de dentro. Y vamos a hacer 9 puntos bajos, hacemos ahí mismo el primero, y vamos haciendo uno en cada hebra hasta que tengamos 9. Después de los 9 puntos bajos, hacemos una cadena, giramos el tejido y empezamos haciendo una disminución de punto bajo. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. Y en los dos últimos puntos que nos quedan, de nuevo una disminución. Hacemos una cadena, giramos el tejido. En la vuelta número 3 empezamos de nuevo haciendo una disminución. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. Y en los dos últimos puntos hacemos una disminución. Hacemos una cadena, volvemos a girar el tejido y comenzamos de nuevo haciendo una disminución. En el siguiente punto un punto bajo y en los dos últimos puntos una disminución. Y ahí ya hacemos una cadena y ya podemos rematar. Ahora con el mismo color lila más clarito vamos a hacer 50 cadenas. Bueno, yo en mi caso he hecho 50 cadenas. Vosotros podéis hacer las que queráis. Es para hacerle el lacito que lleva alrededor del pie. Una vez que tenemos las 50 cadenas, las vamos a tomar así a la mitad. Las vamos a doblar para ver cuál es el centro, cuál es la mitad. Y las vamos a unir aquí en el agujerito de la parte de delante. Aquí nos ha quedado un agujerito cuando nos hemos unido con un punto bajo en el otro extremo. Entonces ahí nos vamos a meter y vamos a pasar estas cadenitas por aquí. Ahora vamos a pasar las dos hebras por dentro, las dos partes de la cadena por dentro de ellas y vamos a estirar así para que se nos queden ahí enganchaditas. Y ahora cada uno de los extremos los vamos a pasar con una aguja por un extremo y por el otro extremo. Así pasaríamos un lado y el otro igual. Por aquí, por el extremo de la parte de atrás. Así. Y ahora ya se lo podemos colocar en el pie de la muñeca. Se lo colocamos en su pie y ahora le vamos a dar la vuelta por delante con estas hebras, bueno, con las cadenas, y lo llevamos hacia atrás y aquí le podemos hacer un nudito o lo podéis coser ahí como queráis. Así quedan colocadas ya sus sandalias y este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Sé que os había dicho que a lo mejor comenzábamos a bordar sus ojos, pero bueno, se ha hecho bastante largo el vídeo. Yo prefiero ir así despacito explicando todo bien y no hacer los vídeos muy densos. Entonces, bueno, pues nos vemos en el siguiente y ahí ya sí que bordaremos sus ojos y colocaremos el pelo. También os voy a dar un par de opciones para hacer el pelo tejido. En el caso de que no queráis este pelo sintético, que yo sé que hay mucha gente a la que no le gusta tanto, entonces os voy a dar también un par de opciones para hacer otro tipo de pelo. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os esté gustando. Si es así, os agradezco muchísimo que me dejéis un like y que os suscribáis al canal y activéis la campana para que YouTube os avise cada vez que suba vídeo. Y bueno, pues así ya seguimos tejiendo juntos. Y si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales, aquí en la descripción de este vídeo os dejo un enlace con mis redes, con Facebook e Instagram, y por ahí pues también os voy informando del proyecto que vamos a ir haciendo y estas cositas. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!